Sería injusto no recordar que Roma acababa de salir de unos años convulsos, después de dos guerras civiles muy cercanas en el tiempo una de la otra, lo cual la había desestabilizado y debilitado. Estos pueblos celtas, por lo general más atrasados que los romanos en cuanto a tecnología, vivían sobre todo de la ganadería y la caza. Este tipo de economía no daba demasiados frutos y por ello, desde los tiempos de la conquista cartaginesa de la península, mientras estos estaban embarcados en la Segunda Guerra Púnica, los hombres en edad militar de los pueblos celtas eran contratados como mercenarios para engrosar las filas del ejército cartaginés. Lo mismo ocurrió más tarde cuando mercenarios cántabros lucharon junto a Pompeyo o con el propio Julio César en la Galia. Por lo que es obvio que su experiencia militar romana, sobre todo con las más recientes como podía ser la actividad con Pompeyo y con Julio César, le hacía conocedores de las tácticas romanas, aunque no era de extrañar que los romanos supieran adaptar la guerra a todo tipo de escenarios. Por ello, y como destacábamos en el anterior vídeo, cuando no puedes enfrentarte en campo abierto contra tu enemigo, porque la lucha sería demasiado corta, la mejor opción es recurrir a la guerrilla, es decir, a ataques rápidos por sorpresa para huir rápidamente y minimizar las bajas. Entre las características de estas tribus es destacable que eran espléndidos jinetes. Sin embargo, su forma de hacer la guerra hacía que su armamento fuese específico, ya que para realizar esa guerra de guerrilla de ataque rápido y huida, era necesario el empleo de armas arrojadizas como jabalina y honda. También era característico el uso de hachas de doble filo, puñales y la falcata ibérica, para cuando era necesaria la lucha cuerpo a cuerpo. En cuanto a sus ropas, vestían lino, pieles de animales y para la guerra era común el empleo de corazas de cuero y escudos pequeños de madera y cuero como la caetra. El menor desarrollo tecnológico, cultural y militar era más que obvio. Sin embargo, esto no fue sinónimo de debilidad militar, puesto que a pesar de encontrarse rodeado ante el poderoso imperio, la guerra duró una década, debido a la forma de luchar adoptada por los cántabros y astures, además de por la geografía propia del territorio que les servía de escudo natural. Para el año 27 a.C., Octavio se encuentra más que preparado para emprender esta nueva campaña. Una de las primeras acciones del reciente Augusto será modificar la administración territorial de lo que ya se tenía conquistado desde hacía años, eliminando las dos provincias de Citerior y Ulterior. Ahora Hispania pasaría a dividirse en tres provincias como lo era la Tarraconense, Lusitania y Bética, obteniendo de esta forma una mejor administración de un territorio tan vasto como lo era Hispania en su conjunto. Pero en el plano militar, Roma estaba siendo ridiculizada para lo que los romanos podían considerar un problema menor, pues una simple porción de territorio mantenía en jaque al ejército más poderoso de Europa occidental. Decidido a acabar con esta situación, el cuartel general del emperador fue la ciudad de Tarraco, la cual, a todos los efectos prácticos, pudo considerarse la capital del imperio mientras que Octavio se encontraba ahí. En los siguientes 2 años, del 27 al 26, el emperador movilizó 7 legiones, además de tropas auxiliares, lo que formaba un total de 70.000 hombres activos a los que él comandaba personalmente, estableciendo una estrategia simple pero efectiva como el divide y vencerás. Para el año 26, se llegó a un trato con los astures para centrar todas las fuerzas en contra de un único enemigo, los cántabros, aunque esto no evitó que muchos astures se unieran a las filas cántabras. Atacando Roma con 2 ejércitos para debilitar a su enemigo en 2 frentes, uno de los ejércitos iba desde el oeste comandados por Publio Caricio desde Zamora y León, mientras que en el este, desde Burgos, León y Cantabria, atacaba el propio Octavio. Ante esta táctica, los cántabros sufren continuas derrotas y retiradas, además de ser también atacados por mar en Santander. Los cántabros fueron perdiendo cada vez más territorio al tiempo que se producían continuos desembarcos de tropas en su retaguardia. A pesar de haberse refugiado en sus ciudades, estaban perdiendo el control de la situación hasta ser derrotados en el Monte Vindio, en la cordillera cantábrica. Aún así, aplastados los cántabros, pero no doblegados del todo, siguieron poniendo las cosas difíciles a los ocupantes, hasta tal punto que el emperador salió perjudicado, pues el continuo hostigamiento, fatiga y estrés le provocaron fiebres que lo obligó a retirarse a Tarraco y seguir dirigiendo las operaciones en la distancia. Para solucionar la falta del emperador, se dejó a las tropas bajo la dirección de Segisano, quien a pesar de las dificultades, consiguió hacer tomar las ciudades de Vergidum y Lucus en las actuales zonas de León y Lugo. Siendo Roma en este caso implacable, pues a los habitantes de la ciudad solo se les daban 2 salidas, rendirse o suicidarse. Derrotados pero no dominados, durante el año 25 a.C., los guerreros peninsulares seguían dando guerra en lo que hoy lo llamaríamos un movimiento de insurgencia, poniendo las cosas difíciles a los romanos una y otra vez. Pero en el transcurso de todo este año, los astures, quienes también se habían levantado contra Roma, perderán buena parte de su territorio con la destrucción de la ciudad de Lancia, lo que los obligó a refugiarse junto a los cántabros. Mientras tanto, el romano Antistio, al mando de 5 legiones, terminó por conquistar el castro de Gracilum,
que era el último que le quedaba a los cántabros. Los romanos, a sabiendas de su superioridad numérica, se decidieron a rodear el castro con 3 campamentos a los que se sumó el desembarco de una flota desde Aquitania. El castro finalmente sería tomado y Octavio, ya recuperado de su enfermedad, volvería a Roma en ese mismo año 25, considerando que la guerra estaba ganada. Ante esa idea, se licenció a bastantes soldados y se fundó la ciudad de Emérita Augusta. No obstante, ante las noticias de que el emperador se había marchado de Hispania, los cántabros y astures encontraron nuevamente fuerzas para luchar contra los romanos durante 5 años más. Sería a partir del año 24 a.C. que Roma comienza a aplicar medidas cada vez más duras contra los rebeldes cántabros y astures. Pues por ejemplo, tras una emboscada cántabra donde mueren bastantes soldados romanos, estos responden con el saqueo de campos y ciudades. El legado de la tarraconense Lucio Emilio logró dominar la situación con la destrucción de unos cuantos poblados cántabros, la ejecución de guerreros, además de cortar las manos a los más destacados, siendo esto una forma de ridiculizarlos.